No estamos hablando de que yo veo una estatua de la Virgen y yo me inclino ante ella como hace mucha gente físicamente. Estamos hablando también de mi corazón que se inclina, que se doblega ante cualquier semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra. Dice que ni me puedo inclinar ni los puedo honrar. La honra. Yo he hablado con personas que son devotos de imágenes y cuando yo les cito este versículo, ellos dicen, bueno, yo tengo imágenes, pero yo no las honro, sino que me sirven para comunicarme con Dios. Pero en verdad están engañándose a sí mismos porque es lo que ocurre cuando uno se convierte en oidor de la palabra, pero no en hacedor de la palabra. Como dice en Hebreos, si tú eres oidor y no hacedor, tú te engañas a ti mismo. Te engañas a ti mismo. De manera que empiezas a buscar excusas para la desobediencia que estás llevando a cabo. Y entonces el que tiene imágenes, todos vemos cómo las honran, ¿verdad? Y cómo le traen flores, y cómo le visten con mantos incluso de oro, y le traen todo tipo de alhajas y de ofrendas, porque están honrando realmente e inclinándose ante esa imagen. Pero el mandamiento, además, nos hace la advertencia de que hacer esto genera una maldición. Genera una maldición para el que lo hace, pero además para sus hijos, para sus nietos, y dice que hasta la tercera y cuarta generación. O sea que la idolatría es un pecado que trasciende a varias generaciones. No afecta solamente al que la practica, sino también a sus descendientes. Por lo tanto, es un pecado grave, es un pecado que tiene unas consecuencias que perduran en el tiempo y que debemos de tomar muy en serio. Cuando Dios dice, no te harás imagen, no creo que haya mucha duda al respecto, ¿verdad? Simplemente, no te harás imagen. Ni vamos a inclinarnos, ni vamos a honrar esas imágenes o la semejanza de imágenes que hayamos podido hacer. La idolatría es rendirse ante algo que no es Dios o dar prioridad a algo que no es Dios. Hemos aprendido últimamente mucho acerca de las primicias y hemos visto y entendemos por lo que dice la palabra de Dios que Dios es un Dios de primicias. Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando venga el tiempo de cosechar los frutos y los cereales, siempre la primicia de la cosecha la traeréis al tabernáculo, la traeréis al templo, la ofreceréis a Dios. Siempre los primeros frutos tienen que traérsele a Dios. El primogénito, dice la Biblia, era de Dios, tanto de los animales como de las personas. El primogénito, el primero de los hijos, la primera cría que diera un animal, era para Dios. El diezmo, que es el primer 10% de nuestro salario, de nuestro ingreso, es para Dios. Dios es un Dios de primicias. El primer día de la semana, hoy, domingo, primer día de la semana, es para el Señor. Y así podemos contar con todo. El primer tiempo de la mañana es para Dios. Todo lo que sea primero en tu vida tiene que ser para Dios. Dios es un Dios de primicias. Dios es un Dios que le encanta que le demos prioridad a Él y que se lo demostremos apartando las primicias en todo para Dios. De manera que la idolatría es poner a Dios en un lugar que no es el primero. Ya sea porque yo empiezo a confiar, porque yo empiezo a honrar, porque yo empiezo a invertir mi vida en algo o en alguien que está por encima de Dios en mi corazón. No es algo solamente físico, sino que es algo más bien que está en el corazón. ¿Cuándo comienza el problema? Cuando los ídolos
empiezan a convivir en mi vida junto con Dios. Uno no se convierte en idólatra porque de repente quita a Dios de su vida y pone un ídolo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en el Sinaí, y como tardaba mucho en bajar, la gente se empezó a impacientar y le dijeron a Aarón, vamos a hacer un becerro de oro, vamos a hacernos un Dios al que podamos ver y tocar, porque Moisés tarda mucho y no sabemos ya qué le habrá pasado. A lo mejor se ha muerto allá arriba en la cumbre y se acabó aquí la historia de Dios. Y entonces ellos hacen un becerro de oro y dicen, vamos a hacer sacrificios a Jehová a través del becerro de oro. Ya habían puesto al becerro de oro, una imagen de fundición, habían juntado todos los zarcillos de oro y todas las cosas que tenían de oro y habían fundido y habían hecho un becerro de oro. Qué cosa tan fea, ¿verdad? Es tan extravagante. Pues no se habían olvidado de Dios, estaban poniendo a Dios, pero necesitaban como un intermediario, como si ese becerro les fuera a llevar hasta Dios. Y lo mismo ocurre muchas veces en nuestra vida. Empezamos a poner a Dios y lo consideramos, pero vamos añadiendo algunos ídolos, vamos añadiendo algunas falsas creencias, algunos métodos, algunos ídolos que se ponen a la misma altura de Dios. En segundo libro de Reyes nos cuenta en el capítulo 17, versículo 41, que así temieron a Yahweh aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es decir, que tenemos a Dios, pero al mismo tiempo tenemos ídolos, y eso no está bien, porque el mandamiento es claro, no tendrás ídolos, no podemos tener ídolos. El primer lugar de nuestra vida tiene que ser solamente para Dios. Allí no puede haber nada ni nadie más. Si hay algo más, ante lo cual nosotros tenemos devoción, tenemos honra, tenemos confianza, tenemos pasión, si hay algo más, eso es un ídolo y está ofendiendo a Dios y está iniciando una maldición en nuestra vida. España es un país idólatra. España es un país lleno de idolatría. Muchos de aquí sois sudamericanos y también en Sudamérica hay mucha idolatría. En cada pueblo hay una virgen, en cada pueblo hay un Cristo y cada quien de ese pueblo confía más en la virgen y en el Cristo de su pueblo que en el del pueblo de al lado. El del pueblo de al lado no es nada, pero el de su pueblo es el importante, ¿verdad? Ese día es fiesta en el pueblo, ese día no hay colegios, ese día todo el mundo sale de romería y sacan a la Virgen a pasear y al Cristo a pasear y todo el mundo se inclina y le cantan y le echan flores y le adoran ciertamente. Y probablemente en esa imagen están tratando de ver a Dios, pero lo están haciendo de la forma que Dios ha prohibido. Lo están haciendo de la manera en que Dios dijo que no se podía hacer, que no podíamos hacernos imágenes. Hace tiempo también en un congreso el pastor Holland nos compartía de cómo a veces nosotros tenemos ídolos mentales, porque nos hacemos imágenes de Dios, tenemos un concepto de Dios en nuestra mente, tenemos una imagen de cómo es Dios, y eso se acaba convirtiendo también en un ídolo. Me estorba para conocer al verdadero Dios. Quizá algunos piensan que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios cruel, que Dios es un Dios insensible ante las necesidades de la gente, porque Dios permite las guerras, porque Dios permite la hambruna, porque Dios permite que en Nepal haya un terremoto y mueran 10,000 personas. Entonces algunos tienen una imagen de Dios, se han construido, se han formado una imagen de un Dios de una determinada manera aquí en su mente, y esa imagen es la que ellos ven de Dios, es la que ellos tienen de Dios, y les impide conocer realmente cómo es verdaderamente Dios.
Hay un caso en la Biblia que es muy instructivo y que lo vamos a estudiar hoy, está en Jueces capítulo 6. Si hablamos de Gedeón, seguramente todos recordamos que Gedeón fue aquel hombre que Dios escogió para librar a Israel de los madianitas, y entonces, como Dios quería mostrar no solamente a Israel, sino al mundo entero que era la mano de Dios la que estaba con Gedeón, le dijo: vas a ir al arroyo y allí vas a hacer que todos los soldados beban agua, y los que beban agua lamiendo el agua como un perro, pues esos van a ser los que tú escojas para pelear. Y de toda la multitud de hombres que había allí, que eran, no recuerdo si eran 20.000 o 30.000 en un principio, pues al final quedaron 300, los 300 valientes de Gedeón, que 300 hombres fueron capaces de derrotar a todo un ejército de madianitas que le estaban haciendo la vida imposible a Israel desde hacía bastantes años, que estaban haciendo que la economía de Israel se estuviera hundiendo totalmente, porque cada vez que los israelitas sembraban sus campos, venían los madianitas y quemaban los sembrados, destruían los sembrados. Y el pueblo de Israel, dice la Biblia, que estaba empobreciendo, no tenían para comer, no tenían sustento. En aquella época la economía era fundamentalmente agrícola y ganadera. Y así estaban los madianitas oprimiendo al pueblo de Israel. Y todos nos acordamos que Gedeón fue ese hombre valiente. Gedeón destaca en la Biblia por ser valiente, pero algo ocurrió en la vida de Gedeón antes de que Dios pudiera mandarlo a pelear contra los madianitas, antes de que Dios lo llevara al río con los soldados a beber de una determinada manera para que Dios pudiera seleccionar solamente un grupito de soldados. Y eso lo encontramos en Jueces capítulo 6. La Biblia nos cuenta que Gedeón estaba trabajando, estaba en los negocios de su padre. Su padre tenía tierras, tenía cultivos, y como los madianitas venían y destruían las cosechas, pues él estaba trabajando para guardar el trigo y amontonarlo y esconderlo, de manera que, pues que los madianitas no lo pudieran destruir. Y estando en eso, se le aparece un ángel de Dios, se le manifiesta a Dios y le dice en Jueces 6:12, para que me acompañes en tu Biblia, Jueces 6:12. Lo voy a buscar yo porque normalmente me escribo los versículos. ¿Lo tienes ahí o no? Bueno, Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Primera característica que vemos en Gedeón es que era una persona esforzada, era una persona valiente. Para obedecer a Dios realmente tienes que ser valiente. Hay gente que piensa que la fe es para los cobardes, que creer y confiar en Dios y apoyarte en Dios es de ser una persona débil, pero yo creo justamente todo lo contrario, que para creer a Dios hay que ser muy valiente y para obedecer a Dios hay que ser muy valiente. Habrá cosas que Dios va a demandar de nuestras vidas que van a requerir de nuestro esfuerzo. A veces cuando oramos le pedimos cosas a Dios y nuestra actitud muchas veces es, después de orar, me relajo, ya Dios hará. Pero, por ejemplo, si tú estás buscando trabajo y vas a orar para que Dios te dé un trabajo, además de orar tú vas a tener que hacer unas cuantas cosas, ¿verdad? Tú vas a tener que hacer cursos de formación, tú vas a tener que echar currículums y moverte por las empresas, vas a tener que ir a entrevistas. No es que de repente va a aparecer en el buzón de tu casa un contrato de trabajo, sin que tú hayas hecho absolutamente nada más que orar. Va a haber cosas en las cuales tú te vas a tener que esforzar y muchas veces en la vida espiritual, en la vida cristiana, Dios va a pedirnos que hagamos esfuerzos, porque Dios normalmente trabaja de esa manera, que tú hagas una parte,
que tú hagas de acuerdo a tu capacidad, y ya cuando tú no llegas a más, entonces Dios llega y añade la parte sobrenatural, añade la parte que Él tiene que añadir y que nadie más puede añadir. Y hoy vas a tener que entender que te vas a tener que esforzar para quitar algunos ídolos de tu vida. Quizá hoy Dios durante la predicación te muestre que hay ídolos en tu corazón, que hay ídolos que estaban ahí camuflados entre tu devoción cristiana, entre tu devoción a Dios, y de repente hoy se van a alumbrar y vas a ver con claridad que hay algunos ídolos. Y te vas a tener que esforzar, como se tuvo que esforzar Gedeón, para derribarlos. Dice en el versículo 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Yahweh está conmigo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Yahweh de Egipto? Y ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón era una persona que, además de estar preocupada por los negocios de su padre, le importaba su pueblo, le importaba el testimonio de Dios en medio de su pueblo. Él había oído cómo sus abuelos le habían contado a sus padres le habían contado a él, y así desde varias generaciones atrás, cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y él ahora estaba en una crisis de fe. Bueno, si tú eres nuestro Dios, y si tú hiciste esos milagros tan poderosos para sacarnos de Egipto, ¿cómo es que ahora unos madianitas nos están oprimiendo de esta manera? Señor, yo quiero respuesta, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y mirándole Yahweh, versículo 14, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón era humilde. Gedeón era un tipo que, a pesar de ser fuerte, porque Dios mismo se lo dice, ve con esta tu fuerza, pues me imagino que era un tipo fuerte, era un tipo imponente, pero él era humilde. Señor, mi familia es pobre. Señor, mi familia no tiene muchos recursos y yo soy el más pequeño de mi casa. Varias veces hemos visto esto en la Biblia, ¿no? Cómo Dios escoge al más insignificante, al más anónimo, como era, por ejemplo, David, el más pequeño de sus hermanos. Cómo Dios escoge a José, el penúltimo de su familia. Y Dios empieza a usar a gente anónima. Dios no escoge al más alto, al más guapo. Dios no escoge al más preparado, al que más títulos tiene, al más rico. Dios escoge simplemente a aquel que tiene un corazón sencillo, un corazón humilde. Algo que hace Gedeón en este momento es escuchar a Dios. Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, ya Dios le estaba dando una misión, Dios le estaba anunciando que le iba a ungir para librar a Israel de los madianitas. Y la primera reacción que se le ocurre a Gedeón es darle una ofrenda a Dios. Yo quiero saber que tú eres Dios, y entonces lo que voy a hacer es darte una ofrenda. Voy a ver tu respuesta, Dios, ante mi ofrenda. Porque un Dios falso, ante una ofrenda, nada puede hacer. Pero Dios, cuando nosotros traemos nuestras ofrendas a Dios, cuando nosotros le damos a Dios, Dios puede empezar a multiplicar. Dios puede empezar a abrir los cielos y a derramar bendición hasta que sobreabunde. Ahí nos cuenta la historia que él preparó un cabrito, lo coció, lo trajo con el caldo y todo, lo puso sobre la peña y dice que subió fuego y lo consumió totalmente. Dios le confirmó, yo soy Dios, yo estoy contigo, yo te voy a respaldar, te he escogido a ti
para que libres al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. En el versículo 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Yahweh, dijo, Señor Yahweh, que he visto al ángel de Yahweh cara a cara. Pero Yahweh le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Yahweh y lo llamó Yahweh Salom, que quiere decir paz, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Hasta ahí vemos que Gedeón era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre humilde, era un hombre generoso para con Dios, era un hombre esforzado, era un hombre valiente, pero había un problema en su casa. Su familia era pobre, pero su familia estaba llena de idolatría. Prácticamente podríamos asegurar que la casa de la familia de Gedeón era como el templo de los ídolos de ese pueblo. Y vemos que Dios le dice en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Yahweh, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Yahweh tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le dice, antes que tú me sirvas, tú tienes que limpiar tu casa de idolatría. Antes que yo pueda usarte para una obra sobrenatural, tú tienes que quitar todos los ídolos que hay en tu casa. Y Gedeón, vemos que fue rápido para obedecer. Él fue radical y rápidamente obedeció. Dice que entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Yahweh le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo hizo rápidamente. Dios le habló de noche y esa misma noche él salió y cortó los ídolos con la madera de la imagen de acera, levantó un altar y sobre ese fuego sacrificó el toro de la casa de su padre. Evidentemente la gente del pueblo se enfadó y por la mañana cuando vieron el desastre, pues querían ajusticiarlo, querían matarlo. Y fíjate que la gente de la ciudad vino a adorar a los ídolos, se dieron cuenta de que los ídolos no estaban en casa de Gedeón y entonces dijeron, ¿qué ha pasado aquí? O sea, la casa de los Gedeones era un lugar de idolatría. Era un lugar donde se adoraban ídolos. Y me impresiona que Dios le dijo a Gedeón, lo primero que vamos a hacer es quitar los ídolos. Si no, no te voy a usar. Hasta que no hayas quitado los ídolos. Quizá era una prueba para Gedeón, para Dios poder confiar totalmente en Gedeón. Y Dios vio que Gedeón estuvo dispuesto a obedecer. Vio que Gedeón no le importó quitar aquello en lo que su casa confiaba, aquello en lo que sus padres, sus vecinos y toda la gente de esa ciudad confiaba. Confiaban en Dios, pero tenían al mismo nivel a todos estos ídolos. Hablaban a Yahweh, le ofrecían sacrificios a Yahweh, pero al mismo tiempo tenían ídolos que competían con Dios. Y Dios dijo, no, porque si no quitamos los ídolos, ¿qué va a ocurrir? Yo le voy a dar una victoria a este pueblo y van a darle gloria a Dios, pero van a darle gloria también a la velita que le encendieron a Acera, a la velita que le encendieron a Baal, a todos los sacrificios que le hicieron a esos falsos dioses. Yo me acuerdo que una vez estábamos para orar por mi sobrina, que estaba enferma de cáncer, y Natalia le preguntó a mi cuñada, le dijo, mira, si oramos por la niña y se sana, ¿tú qué dirás? Porque mi cuñada era reacia a creer en Dios. Y ella dijo, yo diré que han sido los médicos y la quimioterapia. Y entonces nosotros no oramos por ella, porque Dios no se iba a llevar la gloria en ese lugar.
Por eso Dios le estaba diciendo a Gedeón, quita los ídolos antes de ir contra los madianitas, antes de hacer nada, quita los ídolos de tu vida. Yo creo que para muchos el haber mantenido ídolos en su vida es la causa del estancamiento. Es la causa de no haber podido crecer en lo espiritual. Es la causa de no haber podido ver lo sobrenatural de Dios. Porque todavía tenemos ídolos en nuestra vida. Y yo creo que la lección de Gedeón es demasiado importante como para pensar que fue una anécdota que ocurrió con él y con su familia. No, Dios realmente detesta la idolatría. Hay infinidad de versículos en la Biblia donde tú vas a encontrar cómo Dios reprende a los idólatras, cómo Dios castiga a los idólatras, cómo Dios dice a los idólatras, sois abominables, igual que vuestros ídolos. Es algo que debemos de considerar seriamente. ¿Qué efectos trae la idolatría? Dice el Salmo 106, versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. La idolatría trae fracaso, trae ruina, trae destrucción. La idolatría es una maldición profunda que afecta a las familias, incluidas a las naciones enteras, a las ciudades, y que debemos combatir con todas nuestras fuerzas. ¿Sabes? A mí me gusta cuando venimos a los devocionales, los martes, los jueves por la mañana, cuando venimos a las vigilias, a mí me gusta orar para derribar los ídolos de la ciudad, para derribar los ídolos de nuestras ciudades, de nuestros barrios incluso. Donde yo vivo, en la Llagosta, veo que pasan una virgencita metida en una urna bien bonita de madera, con unos adornos, no sé, el tamaño un poco más pequeño que la guitarra, y la llevan de una casa en otra, y se ve que hay un vecino enfrente nuestro que de vez en cuando le toca el turno de tener a la virgencita en su casa, y ahí la llevan y la ponen en el salón, en el lugar preferente de la casa. Cada lugar tiene ídolos. Yo estuve estudiando y estoy estudiando aún acerca de los ídolos que ha tenido, por ejemplo, la ciudad de Barcelona. Y hay varios puntos que entre todos deben de tener, no he completado el estudio todavía, deben de tener alguna conexión espiritual. Pero había idolatría, por ejemplo, en Montjuïc, en la montaña, y en varios sitios del casco antiguo de lo que era Barcino, la ciudad original romana, aquí junto a Montjuïc. Y son lugares donde en algún momento, y cuando Dios nos permita y nos instruya en ello, vamos a ir y vamos a orar, porque son lugares donde se ha ejercido la idolatría, y por lo tanto allí han quedado principados, han quedado dominios, ha quedado de alguna manera el diablo con derecho a reinar sobre ese lugar. Pero la idolatría trae ruina. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste, Saúl, la palabra de Yahweh, Dios también te ha desechado para que no seas rey. La idolatría hace que tú quedes excluido de los planes de Dios. Tú quedas en fuera de juego, tú quedas apartado para Dios. De la misma manera que Gedeón no podía servir a Dios hasta que no quitara los ídolos de su casa, como Saúl fue un idólatra que se obstinaba en hacer las cosas a su manera. ¿Cuál era el ídolo de Saúl? Él mismo. Él mismo era el ídolo que tenía. ¿Sabes por qué? Porque le preocupaba mucho la imagen suya delante de la gente. Le preocupaba mucho que el pueblo empezara a hablar mal de él. Le preocupaba mucho que el pueblo se enfadara porque él no tomaba iniciativas o porque él se quedaba parado esperando a que llegara el profeta, tal y como Dios le había mandado. Y como el pueblo se enfadaba y el pueblo empezaba a hablar en contra de Saúl, él decía, bueno, vamos a hacer algo para contentar al pueblo, para agradar al pueblo. Saúl era su propio ídolo.
Él se tenía en más estima que a la palabra de Dios. Él se tenía en más estima que a Dios mismo. Le importaba más agradar a la gente que agradar a Dios. Y por eso Dios lo tuvo que excluir del reinado y lo sacó ciertamente del reinado y escogió a otro hombre que no le importaba tanto su imagen, un hombre que pasaba desapercibido, un hombre que cuidaba las ovejas de su padre por allí y que ni siquiera le llamaban para ir a la batalla. Un hombre joven, pero un hombre que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Saúl era un hombre apuesto, un hombre que destacaba una cabeza por encima de todo el pueblo. Él tenía una idolatría hacia sí mismo y esa idolatría le dejó fuera de los planes de Dios. En Levítico 26, del 1 al 2, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo, Yahweh. Los ídolos me separan de Dios. Los ídolos me impiden cumplir la voluntad de Dios y los mandamientos de Dios. Los ídolos incluso me van a alejar de los días de reposo. ¿Para qué es el día de reposo? Para estar con Dios. ¿Para qué es el día santo apartado para Dios? Pues ya lo dice el propio mandamiento, es un día santo apartado para Dios. Y cuando tú tienes ídolos, va a ocurrir que el día santo apartado para Dios se va a convertir en un día santo apartado para el ídolo, para dedicárselo al ídolo. Eso nos ocurre, y nos ocurre a veces sin darnos ni cuenta. A mí personalmente me estaba ocurriendo algo que se estaba convirtiendo en un ídolo en mi vida. Y parte de esta predicación viene inspirada de la exhortación que yo he recibido de parte de Dios acerca de quitar los ídolos de mi vida. Y ese ídolo era el fútbol. Y no lo digo porque el Madrid haya quedado fuera de la Champions, que ya me lo tomo como un trato personal de Dios para mi vida. Lo digo porque el día de reposo muchas veces yo no lo estaba guardando 100% para Dios, porque había veces, por ejemplo, que mi hijo tenía que jugar un partido en domingo y yo le estaba enseñando a mi hijo que el fútbol era más importante que venir a la iglesia, hasta el punto que en algunas ocasiones yo dejé a mi hijo con algún papá del equipo para que el niño fuera a jugar su partido mientras yo venía a la iglesia, o yo me quedaba a ver el partido y luego llegaba a la iglesia a las 11:10, a las 11:05 y lo estaba haciendo mal. Y Dios me enseñó y Dios me mostró que yo tenía un ídolo, que estaba poniéndolo por encima de Dios. Incluso estaba impidiéndome que yo guardara el día de reposo. Así es que con valentía, pero con dolor, tengo que reconocerlo, tuve que decirle a mi hijo: ¿sabes qué? No vamos a ir al fútbol en domingo. Y mi sorpresa fue que el niño se lo tomó bien. No se lo tomó como yo me imaginaba que se lo iba a tomar, pensando que me iba a hacer un numerito, que me iba a llorar, que me iba a patalear, que iba a suplicarme, papá, o cualquier cosa así. No, se lo tomó bien. Le dije: ¿lo entiendes, hijo? Me dijo: sí. Le dije: realmente te pido perdón, hijo, porque lo he estado haciendo mal y te estaba enseñando que el fútbol está por delante de Dios y no puede ser. Entonces hablé con el club y le dije al entrenador y le dije también al coordinador de todos los equipos de niños, le dije: mira, mi hijo no va a volver a jugar en domingo, porque y al principio fui como que me quería reservar un trocito del ídolo, y entonces le dije: mi hijo no va a jugar en domingo porque no me da tiempo a traerlo. Y entonces ellos empezaron a hacerme proposiciones.
Entonces me dijeron, bueno, pero ¿y si nosotros vamos a tu casa y lo buscamos y luego te lo llevamos? Y le dije, no, es que realmente no es que no me dé tiempo, es que quiero que el niño esté en la iglesia. Y ya entonces pues ellos dijeron, bueno, eso son opciones personales, me parece muy bien, las respetamos, vamos a ver qué podemos hacer. Y le dije, y el año que viene va a ser igual, porque ahora ya están montando los equipos para el año que viene. Le dije, el año que viene va a ser igual, mi hijo no podrá jugar en domingo. Entonces me dijeron, bueno, ¿y si le ponemos a jugar la primera parte del partido y al descanso, pues él ya se puede duchar y se va y así llegan a tiempo a la iglesia? Y ya estaba yo ahí como, Señor, esto parece interesante, ¿no? Porque así yo puedo llegar a las 10:30 a la iglesia, es buena hora y ya, pues hombre, se puede compaginar. Pero no se trata de compaginar, se trata de que Dios esté solo Él en el primer lugar. Y entonces les dije que no iba a jugar el niño en domingo y hablé otra vez con Carlitos y le dije, ¿sabes qué, Carlitos? Yo no sé qué planes tiene Dios para tu vida, yo no sé si tú vas a ser médico, fontanero, futbolista, pastor, músico, yo no sé qué vas a hacer, pero lo que sí sé es que lo que tú vayas a hacer lo vas a lograr a la manera de Dios. Y lo vas a lograr haciendo que Dios sea el primero en tu vida, no tú mismo, no tu profesión, no tu deseo, sino que Dios sea el primero. Y a mí me dolió, pasé unos días de crisis, de confusión. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas el ídolo, te das cuenta de hasta dónde el ídolo tenía metidas las raíces. Y me daba mucha tristeza, me daba mucha vergüenza con Dios haber cedido el primer lugar y haber puesto a Dios junto con el fútbol de mi hijo. Entonces decidimos que no más. Y ahora estamos esperando ver pues qué va a hacer el club para el año que viene. Si le van a poner en otro equipo o van a hacer que el equipo en el que él está juegue los sábados, yo no lo sé, pero sé que hemos hecho bien. Sé que Dios está contento con lo que hemos hecho. Sé que Dios va a permitir que un cierto estancamiento se acabe, porque ese ídolo estaba frenando cosas y estaba corrompiendo cosas en mi vida. Y yo lo he tenido que confesar y lo confieso aquí delante de vosotros para que entendáis que nadie está libre de nada. Que puede haber ídolos en nuestra vida que los tenemos tan bien camufladitos y tan bien adornados y tan bien acomodados en nuestra vida que no nos damos cuenta que están desplazando a Dios. Que ya Dios no está solo en el primer lugar, hay más cosas allí. O incluso quizá hemos bajado a Dios y en el primer lugar está el ídolo. Y esto pues ciertamente no debe de ser así. Dice, vuelvo a repetir, Levítico 26, 1, 2, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Dios, guardad mis días de reposo. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo, Yahweh. Dios tiene que ser lo primero. Y en el día de reposo, la verdad, deberíamos dedicarlo a reposar con Dios. ¿Qué cosas se pueden hacer en el día de reposo? Mira, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El día de reposo es para el Señor, no es para otras cosas. Hay gente que a veces nos ha consultado, pastor, me ofrecen un trabajo, pero tengo que trabajar todos los domingos. Y ya que me piden consejo, pues yo le digo lo que dice la Biblia, no lo cojas. Porque si te vas a comprometer todos los domingos, tú ya no vas a santificar el día de reposo, ya no vas a guardar el día del Señor. Y no creo que a Dios le agrade eso, más bien le desagrada eso. Por lo tanto,
seamos como Gedeón, seamos radicales, seamos firmes en creer en el mandamiento y en creer la promesa, porque en Éxodo capítulo 20 vemos que la maldición que viene por la idolatría alcanza varias generaciones, pero también la misericordia para los que temen a Dios, para los que tienen temor de Dios. Entonces, a mí no me da miedo lo que el mundo o lo que el club de fútbol pueda hacer. Yo tengo temor de Dios y lo pongo por delante de cualquier otro interés. El Salmo 115, versículo 4 al 8. Lo voy a buscar. El que lo tenga, que diga yo. Salmo 115, versículos 4 al 8. Este es bien interesante lo que dice aquí, porque cuando eres idólatra, tú mismo te vuelves insensible, tú mismo te enfermas. Dice los ídolos, Salmo 115, 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Mira lo que dice el 8 y subráyalo por favor en tu Biblia. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. La persona idólatra se vuelve como su propio ídolo. Se vuelve, hay otro pasaje por ahí que dice que embrutecen. Se vuelve ciego, sordo, mudo, insensible. Aquel que es idólatra no puede ser sensible a las cosas de Dios. Aquel que es idólatra, por ejemplo, los fariseos idolatraban la ley. Ellos pensaban que en la ley estaba su Dios, en el sentido no de que a través de la ley se revelaba a Dios, que eso sí es bíblico, sino que ellos pensaban que podían de alguna manera cumplir con toda la ley o hacer creer a los demás que cumplían toda la ley, de manera que ellos mismos se engañaban a sí mismos creyéndose cumplidores de toda la ley. Pero en verdad eran tan insensibles que si Jesús sanaba a un ciego o a un paralítico en el día de reposo, ellos decían, ha traspasado, ha ofendido a Dios porque ha hecho algo en el día de reposo. Imagínate, para ellos era más importante el día de reposo que sanar a un hombre enfermo de muchos años. Tenían una idolatría tan grande que les impedía ver la necesidad, que les impedía oír a Jesucristo. Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Pero por qué decía eso? Porque hay gente que tiene oídos, pero no oye, es incapaz de oír, porque los ídolos permanecen todavía en su vida y el idólatra se vuelve como su propio ídolo, se vuelve sordo, se vuelve ciego, no ve ni siquiera lo que tiene delante. Los fariseos tuvieron al Mesías delante y no fueron capaces de verlo, ni siquiera después de resucitado creyeron, ni siquiera después. No pudieron acusarle con pruebas de absolutamente nada, pero tuvieron que inventar mentiras para llevarlo a un juicio y para llevarlo a la muerte. Es increíble, pero no veían ni oían por la cantidad de idolatría que había en ellos. Y fíjate que los fariseos, como buenos religiosos, no tenían imágenes. Ellos jamás fabricarían una imagen para inclinarse ante ella, pero tenían en la ley misma su ídolo, en ellos mismos su ídolo. Qué triste es cuando la gente, a causa de los ídolos, no puede entender el mensaje de Dios. El mensaje tan sencillo, pero a la vez tan poderoso, de que Jesucristo murió en una cruz
por los pecados de cada persona. Los ídolos nos vuelven insensibles y nos vuelven duros frente a Dios. En Isaías 57 dice, versículos 4 y 5, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Los ídolos también se manifiestan cuando yo analizo dónde está mi pasión. ¿Para qué soy yo apasionado? ¿Qué es lo que en mí levanta pasiones? ¿Con qué me enfervorizo? ¿Con qué soy capaz de hacer extravagancias y de hacer cosas fuera de lo común? Con esas cosas yo tengo que tener cuidado porque puede que sean un ídolo en mi vida. Puede que estén quitando mi pasión hacia Dios y haciendo que sea más fuerte mi pasión hacia esas cosas. Por ejemplo, hay ídolos, yo he hecho aquí una lista de cosas o personas que se pueden convertir en ídolos en nuestra vida, que pueden estar siendo ídolos en nuestra vida. Por ejemplo, mi esposo o mi esposa, mi novio o mi novia, un trabajo, una nómina, un salario, una empresa, las riquezas. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Una meta que me propongo alcanzar puede convertirse en un ídolo. Si yo empiezo a detectar que mi pasión para conseguir y lograr esa meta es mayor que mi pasión por Dios mismo, entonces esa meta se está convirtiendo en un ídolo. Algo bueno puede convertirse en un problema para mi vida. Algo que pretendía ser una bendición se puede convertir en un ídolo que me arruine la vida. Un deporte, un hobby, los padres, los hijos pueden ser ídolos. Los hijos pueden ser ídolos. Quizá estamos dispuestos a hacer cosas por nuestros hijos o por nuestros padres que no estamos dispuestos a hacer por Dios. Y eso es sencillamente idolatría. Cuando un padre o unos padres idolatran a su hijo o a sus hijos, los sobreprotegen demasiado y están dañándolos incluso. ¿Qué más cosas? La comida puede ser un ídolo o incluso una dieta puede ser un ídolo. Hay gente vegetariana que ha hecho de ese estilo de comida un ídolo, por ejemplo, y jamás van a probar una alita de pollo. Pero si realmente nos atuviéramos a las leyes gastronómicas de Dios, pues las alitas de pollo se pueden comer. Ojo entonces con hacer ídolos de las cosas cotidianas de la vida. La ciencia es un ídolo para muchos, porque lo que no pueda demostrar la ciencia no me lo creo. Eso es un ídolo. Para muchos la ciencia, el conocimiento humano, se convierte en un ídolo porque creen más y ponen más confianza y les da más seguridad lo que dice la ciencia que lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los psicólogos que lo que dice la palabra de Dios. Estos son ídolos que pueden surgir en nuestro corazón. Son ídolos que pueden estar en la cultura de nuestra familia o en la cultura de nuestra nación. Son incluso supersticiones, amuletos de la suerte, son también ídolos. Por ejemplo, en Ezequiel 14:3 dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Cuando yo tengo ídolos, Dios no escucha mis oraciones. Cuando tú tienes ídolos en los que confías, Dios te va a decir, pregúntale a ellos. ¿No confías en ellos? Sálvense
ellos tu vida. Pregúntale a ellos la respuesta. Pídeles a ellos la salida. Pídeles a ellos la provisión. Pídeles a ellos la sanidad. Dios te puede contestar así. Y Dios lo dice claramente en Ezequiel. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por él? ¿Acaso tengo yo que responderles cuando no confían en mí de manera exclusiva? Ojo entonces con los ídolos culturales, con los ídolos nacionales, con los ídolos familiares, como ocurría en casa de Gedeón. ¿Cómo sé yo si tengo un ídolo pasional? Quizá no es una imagen, quizá no es una estatua de Cristo o de la Virgen o del santo no sé quién, pero ¿cómo sé si yo tengo un ídolo pasional? Cuando yo no estoy dispuesto a quitarlo de mi vida, cuando me hablan de quitar ese ídolo y a mí me duele tanto que no estoy dispuesto a tocarlo, cuando me resisto a tocar ese ídolo, cuando busco excusas para no quitarlo, entonces yo tengo un ídolo aquí en mi mente, en mi corazón. Cuando yo me gasto mi dinero e invierto mi tiempo más en ese ídolo que en Dios, ese ídolo lo tengo que quitar de mi vida. Y lo tengo que quitar de raíz, tengo que ser radical y tengo que ser rápido para actuar. Estoy dispuesto a hacer cosas por ese ídolo que ni siquiera hago para Dios. Puedo madrugar, puedo recorrer grandes distancias, puedo invertir una gran cantidad de dinero en ese ídolo, pero si en la iglesia piden una ofrenda extraordinaria para hacer algo, no estoy dispuesto a darla. Entonces tengo un ídolo. Si yo estoy dispuesto a gastarme 200 euros en una entrada de fútbol o en un concierto de no sé quién, pero no estoy dispuesto a dar 200 euros de ofrenda en la iglesia, ese músico, ese artista, ese deporte es un ídolo en mi vida. Si yo estoy dispuesto a darme un capricho y comprarme un lujo y no estoy dispuesto a dar una ofrenda semejante para Dios, entonces yo tengo un problema en mi corazón, tengo un desequilibrio. Hay ídolos que están gobernando mi vida y que me están encegueciendo, me están apartando de Dios, me están impidiendo crecer espiritualmente. Hay, decíamos también, ídolos culturales, como celebraciones típicas de nuestros países. Ay, es que yo en fin de año, yo, no sé, pongo una vela en la ventana para que haya luz todo el año en mi casa. O tengo una maleta debajo de la cama porque ese año quiero viajar. O cosas de ese tipo. Ojo, hay gente que las hace y son cristianos y alaban a Dios y aman a Dios, pero no lo aman de forma exclusiva. Han puesto al mismo nivel algunas creencias, algunas supersticiones, y Dios no está contento con eso. A mí me han regalado a veces cosas que yo sé que son obras de arte, pero que están representando a falsos dioses. Y yo sencillamente esas cosas las destruyo. O sea que si me vas a traer algo de tu país y me vas a traer un dios por ahí de los indígenas de no sé dónde, no, mejor tráeme arequipe o tráeme un ceviche, tráeme café, tráeme lo que quieras, pero no me traigas un dios de eso porque eso va a acabar en la barbacoa. No vamos a poner un toro, pero vamos a poner un chorizo ahí encima, que nos lo vamos a comer con el fuego ese. Mira, a veces tenemos en nuestra casa cuadros, objetos de arte, y son cosas idólatras. Pero pensamos, ay, es que esto vale tanto dinero, mejor lo vendo y lo que me den por ello, pero le estás pasando la maldición a otro. Mejor destrúyelo y agrada a Dios. Mejor córtalo de raíz como hizo Gedeón y quítalo de en medio. Yo me acuerdo que mis padres tenían en casa una colección de platos de cerámica del Zodiaco. Eran 12 platos y eran carísimos. Yo no sé ni cuánto les costó eso, pero allí en el salón. Y me acuerdo que cuando vendieron aquel piso de Madrid, pues dijeron, a ver, ¿quién quiere esto? Pero claro, ya todos teníamos nuestras casas y ya no cabía, porque es que además era una colección voluminosa, era grande.
Eran platos que llenaban toda una pared y nadie los quería. Yo, por supuesto, menos. Yo no quería llevarme eso a mi casa. Eso era idolatría. No tengamos ídolos de ningún tipo en nuestra casa, ¿verdad? Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento donde nos hablan de quitarnos los ídolos. En 1 Corintios 10:14, para los que toman notas, 1 Corintios 10:14, Gálatas 5:20, Colosenses 3:5, 1 de Pedro 4:3. Sois muy lentos, ¿qué os pasa hoy? ¿Estáis dormidos? ¿Tenéis ídolos que no oís o qué? A ver, 1 Corintios 10:14. Os digo una cosa, luego se puede escuchar la predicación en casa otra vez. Porque a veces nos dormimos 10 minutos y decimos, ay, ¿dónde me he quedado yo en el tema? Me he despistado. Gálatas 5:20. Colosenses 3:5. Pero no se escribe Colosenses, se escribe Col. 1 de Pedro 4:3. Son versículos que todos ellos nos hablan de quitarnos la idolatría, de volvernos de los ídolos a Dios, de abandonar los ídolos, de quitar, de extirpar, de arrancar los ídolos de nuestra vida. Se trata entonces, cuando trabajamos los ídolos de nuestra vida, de entender que nuestra confianza debe de estar primeramente en Dios y a veces únicamente en Dios. Vuelvo a repetir, cuando vamos a trabajar los ídolos de nuestra vida, se trata de entender que para algunas cosas vamos a tener que confiar primeramente en Dios y en algunos casos vamos a tener que confiar exclusivamente, solamente en Dios, en nada más, ni en nadie más. En Isaías 57:13 dice, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que confía en Yahweh tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Aquellos que quieren tener comunión con Dios necesitan quitar los ídolos de su vida. Pero decíamos antes que aún las cosas buenas pueden convertirse en ídolos. También a Gedeón le pasó esto. Si tú terminas de leer el capítulo 6, al final del capítulo 6 dice que Gedeón derrotó a los madianitas, fue algo espectacular y la tierra de Israel tuvo paz durante 40 años porque Gedeón los mantenía a raya. Pero pasó algo y es que en cierta ocasión Gedeón con el botín de la guerra hizo un efod, hizo una especie de traje con cosas preciosas, con oro, con piedras preciosas, y ese efod dice la Biblia que fue causa de tropiezo para Gedeón y para el pueblo de Israel. Habiendo él obtenido una victoria poderosa, una victoria sobrenatural, resulta que por ahí él se deslizó hacia la idolatría, porque todo el pueblo iba y adoraba ese efod, adoraba esa vestidura real que él hizo. Y tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros le pedimos a Dios algo y cuando Dios nos lo da, ya no estamos dispuestos a soltarlo. Por ejemplo, a Abraham no le pasó eso. Dios le dio un hijo y le costó mucho tiempo y supongo que esfuerzo tener ese hijo ya con 100 años, pero cuando tuvo el hijo y Dios se lo pidió, él estuvo dispuesto. No dijo, bueno, ahora este es mi hijo, este lo tengo que cuidar, ¿cómo lo voy a matar? Si Dios me ha prometido que a través de él me va a dar una gran descendencia. Él podía haber idolatrado a su hijo, pero supo mantener las prioridades en orden. Supo mantener a Dios en el primer lugar. No se aferró a la promesa por encima de Dios. Dios siguió siendo el primero en su vida. Ya para terminar y orar, vamos a leer 1 de Tesalonicenses 1. 1 de Tesalonicenses 1, del 8 al 10. Lo tenemos, 1 de Tesalonicenses 1,
Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo creo que este es el testimonio que debería de haber en cada uno de nosotros, que podamos ser personas que de una forma clara la gente pueda ver que nos hemos convertido de los ídolos a Dios, que nuestra vida ha cambiado, que ahora hay otras prioridades, que ahora hay una prioridad por encima de todas, que es Dios. Que cuando yo tengo un problema, que cuando yo tengo que administrar mi tiempo, que cuando tengo que administrar mi dinero, la prioridad es Dios. El primer lugar lo ocupa Dios. Y Dios es el que se lleva toda la gloria. Que yo pueda ser una persona que muestre la pasión por Dios. Que la gente no diga, uy, este es un hincha de tal o de cual equipo. Que la gente pueda decir, uy, este es un radical de Dios. Aunque eso les asuste, aunque no lo entiendan, aunque lo malinterpreten. Pero que la gente pueda ver claro en nosotros, de manera que nadie tenga necesidad de decir nada, que nosotros tenemos como prioridad honrar y glorificar a Dios. Yo te invito a que ores conmigo en esta mañana y que podamos decirle a Dios de todo nuestro corazón que nos muestre qué ídolos hay en nuestra vida. Quizá con los ejemplos que te he dado ya hayas detectado alguno. Quizá no, porque todavía tus ojos no se han abierto, tus oídos no se han abierto, pero yo quisiera que le des la oportunidad a Dios de que te muestre si hay ídolos en tu vida. El salmista decía, Señor, muéstrame el pecado que me es oculto, el pecado que no veo, el pecado que ignoro, el pecado que está camuflado ahí entre mis creencias, entre mis valores y que me cuesta trabajo confesarlo porque ni siquiera lo veo. Y yo te invito a que le hagas esa oración a Dios esta mañana, que le digas, Padre, muéstrame el pecado que me es oculto. Alumbra mi alma de manera que yo pueda ver dónde están mis preferencias, por quién o por qué cosa yo te he cambiado a ti, Padre, qué o quiénes ocupan el primer lugar de mi corazón y que no eres tú, Dios. También la Biblia nos dice que si solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Si solamente oímos la predicación, oímos la palabra, pero no estamos dispuestos a hacer nada, no estamos dispuestos a pasar a la acción, no estamos dispuestos como Gedeón a ir y cortar esos ídolos, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Somos vanos, estamos huecos, de nada nos aprovecha la palabra por no ir acompañada de fe. Pero la fe, como dice Santiago, se puede mostrar claramente por las acciones que yo emprendo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Señor, hoy estamos aquí dispuestos a derribar cualquier ídolo que haya en nuestras vidas, dispuestos, Señor, a volverte a ti el primer lugar en nuestro corazón. Quizá cuando nos hemos convertido a ti no nos hemos tomado el tiempo y la dedicación necesarias para quitar los ídolos de nuestra vida. Hemos incorporado a Jesucristo en nuestro sistema de creencias, en nuestro sistema de valores. Hemos puesto nuestra confianza en Dios, pero sin quitarla.
de otras cosas que antes gobernaban nuestra vida. Pero hoy, al darnos cuenta de todo esto, Señor, qué tremendo error, qué pecado tan grande, queremos volvernos a ti de todo nuestro corazón. Queremos abandonar los ídolos, queremos abandonar las casas de idolatría, queremos dejar fuera de nuestro corazón toda confianza en ídolos. Queremos que nuestro corazón se apasione por ti más que por nada ni por nadie, Señor. Queremos que nuestras mejores canciones, nuestras mejores ofrendas, nuestros mejores gritos de júbilo, nuestras mejores danzas, nuestra mejor devoción, nuestra mejor honra, lo mejor de nuestro tiempo, todo lo mejor, lo más engordado de nuestras vidas, sea para ti, Señor. Porque tú eres Dios fuerte y celoso, que no compartes tu gloria con nadie. Hoy te pido, Dios, que tú le ayudes a cada uno de los que están aquí a ser esforzado y valiente para ir y cortar los ídolos, para ir y destronar a todo ídolo que está a la misma altura que tú en nuestra vida, o quizá incluso más alto que tú, Señor. Señor, que aunque duela, podamos cortarlo, porque entonces comenzará a fluir la sanidad, entonces comenzará a fluir la comunión, entonces podremos recibir la misión que tú nos encomiendas. Entonces, Señor, podremos empezar a oír tu voz, podemos empezar a ver tus maravillas, podemos empezar a ver la necesidad que está delante de nosotros y que hasta el día de hoy no hemos visto, sino que ha sido motivo de queja en nuestro corazón. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que tú me muestres cuáles son esos ídolos que hay en mi vida y que te han robado a ti el primer lugar, que te han puesto a ti en un lugar que tú no mereces, Señor. Te pido que me muestres, Señor, si mi familia, si mi esposo, si mi novia es un ídolo en mi vida. Te pido que me muestres, Señor, si el dinero es un ídolo por el cual yo sufro y me desvivo. Te pido que me muestres, Señor, si mis hijos, si mi trabajo, si yo mismo soy un ídolo ante el cual me inclino, al que admiro. Señor, perdóname. Perdóname porque he incumplido uno de los primeros mandamientos de tu palabra, el de no hacerse imagen, el de no inclinarse ni honrarlas. Señor, porque solo tú eres Dios, porque tú me mandas confiar solamente en ti. Perdona mi ceguera, mi sordera, perdona mi dureza de corazón, porque a veces mis pastores me han hablado, pero no he entendido nada, Señor. Y hoy entiendo que es porque mi mente estaba cerrada, mis ojos estaban cerrados. Pero hoy te pido perdón, Señor. Quiero ver, quiero oír, quiero escuchar, quiero entender, quiero conocer quién eres tú. No quiero estar excluido de la comunión, no quiero estar excluido del sacerdocio, no quiero quedarme fuera de tus planes. Señor, muchas veces he dicho, ¿en qué podré servir yo a Dios? Pero es porque había ídolos en mi vida y ni siquiera entendía cómo servirte, ni siquiera sabía cómo podía yo ayudar en tu reino. Señor, no sabía ni siquiera qué lugar ocupaba yo en la congregación. Hoy quiero quitar todo ídolo de mi vida, del fútbol, de artistas, de políticos, de deportistas, de hombres y mujeres famosos, de actrices, de actores. Hoy quiero quitar todo ídolo de mis hobbies preferidos, de la forma en que invierto mi tiempo, de la forma en que gasto mi dinero. Quiero arrancar todo ídolo de mi vida, Señor. Quiero destruirlo totalmente. Quiero cortarle de raíz todo trono idólatra a mi vida, Señor. Y en el nombre de Jesús renuncio a ese ídolo. Y si tú has descubierto ídolos en tu vida, dile: ahora renuncio a este ídolo, Señor, en el nombre de Jesús.
te quiero poner a ti en el lugar más alto. Quiero que tú ocupes el lugar especial de mi corazón. Quiero que tú ocupes el lugar más importante de mi vida. Quiero confiar solamente en ti, Señor. Renuncio a vivir apasionado por otras cosas que no sean de tu reino, por otras cosas, Señor, que no pertenecen a tu reino, a tu iglesia, a tu palabra, a tu verdad. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú estás abriendo los ojos de muchos, tú estás abriendo los oídos de muchos. Gracias, Señor, porque en esta mañana, a pesar del dolor de haber descubierto cosas, Señor, nuestra alma está segura y confiada de que al volvernos a ti de todo nuestro corazón, tú vas a abrir los cielos, tú vas a incluirnos en tus planes, tú vas a derrotar a nuestros enemigos, tú vas a hacer cosas sobrenaturales, tú vas a derramar las bendiciones que estaban retenidas, tú vas a escuchar nuestras oraciones, tú vas a responder con prontitud. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Queremos terminar esta mañana alabando tu nombre, porque, Señor, para eso nos creaste, para hacer alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. A ti sea todo el honor, a ti sea toda exaltación. Vamos a ponernos en pie y vamos a alabar el nombre de Dios, para que con libertad puedas alabarle, para que ahora sí, con todo el gozo, con toda la pasión, con toda la intención, le des a Él toda la honra. Todo es posible y la fuerza tú me das. ¡Vamos! Nada es imposible, por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y la viviré por fe. Nada es imposible. Nada es imposible para ti, Señor. Tú eres el que abre los ojos. Viviré por lo que veo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. ¡Aleluya! Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por ver. Nada es imposible. ¡Aleluya! Viviré por lo que viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti ¡Aleluya! puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por ver. ¡Vamos! Nada es imposible. Cántalo, porque nada hay imposible para Dios. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti.
creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Vamos, grítaselo fuerte. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Alábale. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe. ¡Vamos! Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Yo creo que tenemos más ganas de alabar a Dios, ¿no? Algunos hasta de danzar. Vamos, demuéstrale a Dios que Él es tu pasión. ¡Exáltale! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria ¡Aleluya! en gloria, Transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, ¡Aleluya! Dios. ¡Santo! De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiero ser en
tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Recibe toda la gloria, Padre. Recibe todo el honor y que esta semana, Señor, podamos caminar de gloria en gloria, confiando en ti para todos los asuntos de nuestra vida, dándote a ti, Padre, el lugar preferente de nuestro corazón. Yo bendigo la vida de tus hijos, de tus hijas, Señor, que allí donde ellos vayan, ellos puedan ser olor grato tuyo, que allí donde ellos vayan, ellos puedan manifestar el olor de tu conocimiento, ellos puedan ser usados por ti para la gloria de tu nombre, Señor, que ellos puedan ver lo sobrenatural en sus vidas, que ellos puedan ver cómo sus enemigos caen a su diestra, Señor, y a su izquierda, que ellos puedan ver cómo tú les prosperas, cómo tú les multiplicas, cómo tu favor está con ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Saluda, por favor, a algunos que